Ya solo quedaba con vida Todd Amon, que estaba en plena posesión de sus facultades. A Conan se le erizó el cabello al ver que se formaba una sombra alrededor del estigio, una mancha de oscuridad que lo iba envolviendo como los anillos de una gigantesca serpiente. ¿Acaso el mismo padre Set había venido en busca de su máximo devoto? Todd Amon dijo, anhelante. Tú me fuerzas, perro cimerio, a hacer, contra mi voluntad y prudencia, mi jugada maestra. Las sombrías espirales de su entorno se fueron oscureciendo hasta que quedó como embosado en absoluta tiniebla. A través de aquella tenebrosa sombra, los ojos de Todd Amon relucían como estrellas titilantes de negro fuego. Conan sintió un estremecimiento cuando oyó al estigio dar una enigmática orden en una lengua gutural y desconocida. Ninguna garganta humana ha estado nunca configurada para poder emitir los sonidos de aquel misterioso discurso bestial. Las extrañas palabras rebotaban como un eco a través de la sombría inmensidad del ruedo. Todos los ojos se fijaron en el enorme portal abierto que había en su extremo más alejado. Entonces, algo pesado, monstruoso e impensable se agitó con vida en el abismo mismo de oscuridad. Y Todd Amon rió. 11. Desde la negra reja. Avanzó lentamente desde el abismo de tinieblas. Al principio, Conan no pudo definirlo, porque parecía una prolongación de las mismas tinieblas. Pero no se trataba de una sombra insustancial, porque la tierra temblaba bajo sus pies. Por Crom, balbuceó Conan entre dientes. Sus compañeros retrocedieron aterrados tras lanzar una mirada horrorizada a aquel bulto que se movía. Que los dioses nos ayuden. Bramó Diviatix. Es el prototipo redivivo de la esfinge negra de arriba. La tierra jamás estuvo preparada para sobrellevar el peso de este abominable engendro del infierno. Recordad los miles de años que esta maldita cosa ha pasado morando en las entrañas del mundo. Que los señores de la luz se dignan a ayudarnos, porque ni siquiera el corazón de Arimán puede darme poder sobre la bestia negra, el hijo del mismísimo caos. Conan recorrió con la mirada los bancos sembrados de cadáveres. Allí no había nadie con vida. Incluso Todd Amon había escapado al ver la llegada de la bestia a la que sus invocaciones habían expulsado de siglos de satánico sueño. Retiraos a las escaleras que hay detrás de nosotros. Bramó Conan. Dame esa antorcha, trocero. Moveos rápidamente, pues tenemos a la bestia encima. Retrocedieron en la misma dirección por la que habían venido, subiendo por la ancha escalera y a lo largo del alto corredor que habían atravesado antes. Mientras corrían, Conan trataba de hallar pasajes estrechos por los que la bestia no pudiera perseguirlos, pero no consiguió descubrir ninguno. Aquel vasto espacio no detendría a la bestia en lo más mínimo, quizá hubiera sido excavado en la roca para conveniencia exclusiva del monstruo. Su única esperanza de poder escapar estaba en el extremo más alejado, donde quizás encontraran una salida más estrecha. Espada en mano, y con grandes zancadas, el rey de Aquilonia corrió a través del inmenso salón, murmurando un rezo a los fríos e indiferentes dioses de su patria del norte. El campamento había sido toscamente fortificado con los bagajes y la arena. Habían levantado un parapeto detrás del cual estaban agazapados los lanceros de Gondorland, los caballeros de Aquilonia y Poetain y los arqueros bosonios. Cada vez que las hordas estigias se acercaban demasiado, los arqueros, a una señal dada, se ponían en pie y descargaban una andanada de flechas a través de la arena cubierta de cadáveres. Las ballestas de los bosonios tenían mayor alcance que las armas, más cortas, empleadas por los arqueros estigios a caballo. Cuando los pesados dardos aquilonios daban en el blanco, atravesaban cota de malla, ropa y carne hasta alcanzar los órganos vitales. Sin embargo, Palántides no se engañaba acerca de la desesperada situación en la que se hallaba su EJE con acento agudo recito. Hacia el este, el leve fulgor de una engañosa aurora hacía palidecer las estrellas. Esta, naturalmente, se desvanecería, y entonces comparecería el verdadero amanecer. Sin caballos, los aquilonios no podrían derrotar a los estigios, a los que sus cabalgaduras daban gran movilidad, y que además eran enormemente superiores en número. Por otra parte, si hubieran pretendido perseguir a sus enemigos a pie por la arena, los estigios los habrían exterminado demasiado rápidamente. Los aquilonios podían mantener su posición mientras les durasen las provisiones, porque los estigios no disponían de hombres con armas pesadas capaces de abrir brechas en su perímetro. Pero al amanecer, los estigios iban a contar con un poderoso aliado, el sol del desierto. Pese al severo racionamiento, las existencias de agua muy pronto se consumirían, y era imposible enviar hombres a orillas de Baquer frente al enemigo. Tampoco se podía esperar que las flechas de los bosonios durasen indefinidamente. Con el ritmo que mantenían, los Carcaj habrían de vaciarse en una hora o dos. A los estigios les bastaba solamente con tener rodeado al ejército enemigo, lanzando sus livianos pero mortíferos dardos, para que al final del día las fuerzas aquilonias quedasen reducidas a la impotencia. Pero, aparentemente, los estigios tenían otros planes. Unidad por unidad, los arqueros montados se fueron retirando hacia la Esfinge Negra, se convirtieron en puntos oscuros contra el cielo que palidecía y desaparecieron tras las dunas.
Cuando no quedó ninguno alrededor del campamento, Palántides envió a un soldado famoso por la velocidad con que corría a que hiciera una inspección. El hombre, tras quitarse las botas, trepó a la duna más alta que había entre el campamento y el monumento y volvió corriendo a informar. No, general, no se están retirando. Están todos reunidos alrededor de esa fea estatua negra, y su general, de pie sobre el anca del monstruo, los está arengando. Me parece que se preparan para una gran carga. He visto una compañía de jinetes, armados con esa negra cota de malla que llevan. Palántides se volvió para dirigirse a sus hombres, que estaban tomando a toda prisa su frío desayuno, y descansaban por primera vez después de largas horas de lucha. Podemos detener a algunos con flechas y a otros con las picas, les dijo a Cengulfo y Amrich, pero habrá muchos más que ocuparán el lugar de los caídos. Situaremos a nuestros caballeros en la primera fila a fin de que utilicen sus lanzas como picas, puesto que su armadura es la mejor. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de la futilidad de sus propias palabras, siendo tan escasas las probabilidades que tenían de vencer. Pero ¿dónde estaba Conan? 12. La bestia negra mata. La piedra rechinó, y el grueso portal ubicado en el pecho de la esfinge negra se abrió. En el umbral se destacaba la poderosa figura de Conan de Cimeria. La luz de su antorcha centelleaba sobre la cota de malla y se reflejaba como sobre un espejo en la superficie de su desnuda espada. Tras él se agolpaban el príncipe Con, el conde Trocero y el druida Diviatix, que todavía empuñaba el corazón de Arimán. Afuera, las estrellas se iban haciendo cada vez más débiles en el este, y el cielo había aclarado visiblemente. Las colosales extremidades delanteras del monstruo de piedra, semejantes a las patas de un perro, se separaban del cuerpo en ángulos ligeramente divergentes. Cada zarpa era 2 veces más grande que un hombre. Más allá de estas se extendían las dunas, y se veían aquí y allá espinas de camello y matas de pasto seco. Nada se movía en el ángulo formado por las patas delanteras de la estatua, ni en el desierto que se veía a lo lejos. Sin embargo, desde otra dirección llegaba el estrépito propio de una gran fuerza armada. El crujido de las monturas, el ruido metálico de las armas, los relinchos y pataleos de los caballos, los gruñidos de los camellos, el murmullo de los hombres. Por encima de todos estos ruidos resonaba la voz del general Estigio, que impartía órdenes a sus unidades y las exhortaba a ser valientes y a aniquilar a los inmundos extranjeros adoradores de dioses perversos. Su áspera voz gutural resonaba en la oscuridad. Conan apoyó el oído en el portal. Nos están persiguiendo, dijo con un suspiro, mientras el suelo trepidaba bajo la mole del monstruo con cabeza de hiena. Thoth, Amon debe de haber congregado a todo el maldito ejército Estigio. Si corremos hacia el campamento y nos ven, será lo último. Las vibraciones se fueron intensificando. Detrás de la esfinge negra se oía la llamada de las trompetas y el sonido de los timbales de las tropas que allí se ocultaban. Los estigios estaban preparados para el combate. Seguidme, murmuró Conan, arrojando la antorcha sobre la arena para apagar la pequeña y humeante llama que aún le quedaba. El rey condujo a sus camaradas a lo largo de la senda que había entre las separadas patas delanteras de la estatua. Detrás de ellos, y en la abertura del pecho de la esfinge, apareció una forma que se movía en la oscuridad. En la boca misma del gran túnel que conducía a las criptas inmemoriales apareció la masa de un ser vivo y horripilante que miraba de reojo, babeando. Era enorme, su tamaño igualaba al de medio centenar de leones. El monstruo escudriñaba la negrura y husmeaba en el aire del amanecer. Tras echar un vistazo a sus espaldas, Conan y sus seguidores huyeron precipitadamente. Hacia esa zanja, ordenó Conan en voz baja, señalando con un gesto. Puede ser que no nos vea. Se lanzaron a toda velocidad a la zanja que el C.I.M. Merio les había mostrado y se acurrucaron sin atreverse casi a respirar. El monstruo se tambaleaba, siguiéndoles la pista, justo en el momento en que las tropas se ponían en marcha con redoble de tambores y sonido de fanfarrias. Las primeras unidades rodearon la zarpa izquierda de la estatua para luego encontrarse galopando paralelamente al monstruo y separadas de él por unas escasas yardas. Se oyó la exclamación horrorizada de un estigio, luego las de otros, y bien pronto alaridos de terror y de sorpresa llenaron la noche. Las cuerdas de los arcos se tensaron, y una lluvia de flechas y de jabalinas cayó sobre el monstruo. Los proyectiles no eran sino alfilerazos para tan enorme bestia, pero se le clavaban en el pellejo y despertaban su furia. Se volvió pesadamente contra el ejército, y por un instante se irguió por encima de él como si hubiera sido un cachorro con vida, hijo de la estatua a la que tanto se parecía. Y de pronto estuvo en medio de los estigios. Sus grandes arpas barrían a derecha e izquierda, destrozaban hombres y cabalgaduras en un baño de sangre. La bestia negra se movía con dificultad en medio de la matanza, pero con cada zancada bajaba la cabeza, atrapando a un estigio y triturrándolo hasta convertirlo en papilla de un solo mordisco. El aire estaba cargado de horror. Los caballos mutilados lanzaban terribles relinchos de dolor y los hombres destrozados aullaban en su pavorosa agonía. A los estigios no les faltaba coraje.
Pese a que estaban espantados, el general ordenó una carga desesperada. La bestia derribaba a los hombres al suelo con sus lacerantes arpas, y sus mandíbulas trituradoras terminaban con ellos tan pronto como los tenía a su alcance. Finalmente, los estigios, enloquecidos de terror, huyeron en desbandada, arañándose y atropellándose entre sí en su afán. La mayoría de jinetes tuvo que desmontar a causa de los frenéticos saltos y sacudidas de los aterrados caballos y camellos, que solo podían caminar pesadamente por la arena. Y la bestia negra los perseguía, pisoteándolos y triturándolos. Y seguía matando, y matando, y matando. Desde cierta distancia, Conan y sus compañeros observaron al monstruo que se perdía de vista. Luego retomaron trabajosamente al campamento. Formados ya en filas de arqueros y de lanceros, los aquilonios habían decidido vender muy cara la vida, y les costó creer en su liberación. El incendio de las tiendas hizo que se perdiera una parte de los bagajes. Algunos hombres murieron atravesados por las flechas estigias, pero muchos de ellos estaban solo malheridos, pues el objeto de aquellos livianos dardos era más bien provocar invalidez que matar. Por todos lados se veía a los cirujanos, que limpiaban y vendaban heridas. En muy poco tiempo, Conan y Palántides reorganizaron a sus huestes. Capturaron varios caballos y camellos que rondaban desconsoladamente sin jinete alrededor del campamento y luego los utilizaron para reunir un gran número de cabalgaduras que andaban sueltas. En el curso de esta labor, los aquilonios hallaron el equipaje abandonado por los estigios y pudieron reponer sus propias pérdidas de material. Con sus poderes incrementados por el corazón de Arimán, el druida blanco exploraba el plano espiritual mediante sus sentidos astrales. Despertó de su trance para indicar que Thoth, Amon había escapado de la destrucción del Anillo Negro y se hallaba camino del misterioso Reino Negro de Zimbabue, en dirección sureste. Al elevarse el dorado disco del sol por encima del desierto, más allá del Baquer, el monstruo regresó de su carnicería. Se movía con rapidez, tiritando al sentir los hostiles rayos de sol sobre su cuerpo. Finalmente, su enorme bulto se escurrió por el gran portal del pecho de la esfinge y desapareció. La ancha puerta de piedra se cerró ruidosamente tras él. Las tropas estaban ya preparadas y aguardaban o con acento agudo rehenes. Había habido varios cambios. La mayoría de los caballos eran ahora potros estigios. Los jinetes se despojaron de sus armaduras metálicas, que eran demasiado pesadas para montar caballos tan pequeños. En su lugar, llevaban ligeras cotas de malla. Se formó un nuevo cuerpo de camelleros, cuyos integrantes parecían incómodos sobre las angulosas e irascibles monturas. Conan estaba cómodamente sentado sobre su camello con las piernas cruzadas delante de la joroba y, ante una pregunta de Trocero, sonrió. Naturalmente que sé montar a camello, dijo con una risita ahogada. ¿Acaso no fui en cierta ocasión jefe de los nómadas o ajires de los desiertos orientales? Si tratas bien a un camello y conoces sus limitaciones, no resulta más difícil de manejar que cualquier otro animal. Frunciendo el ceño, clavó la mirada de sus fieros ojos azules en el lejano horizonte teñido de rojo. A su lado, Diviatix le sonrió desde su carreta tirada por Muías. Había estado bebiendo de nuevo, pero habla Bea con voz bastante firme. Los señores de la luz siguen estando contigo, oh rey, dijo. Y volviéndose hacia donde se encontraba el príncipe Con, montado en su pony, le ordenó, dame tu sable, oh príncipe. Con le tendió la espada. Con la punta del dedo, esbozó una serie de caracteres rúnicos sobre la hoja. Los trazos se destacaron en negro sobre el ancho acero. ¿Qué es eso?, preguntó Con, volviendo a tomar la espada y mirándola con curiosidad. Diviatix sonrió con picardía. No hagas preguntas, muchacho. Basta con que sepas que, en una visión que tuve la noche pasada, uno de los poderes ocultos me indicó que escribiera ahí esas palabras. Se me informó que habían de ser de gran utilidad para ti. Y ahora, adiós y buen viaje. Palanti desapareció, montado en un brioso tordillo estigio. Estamos listos para emprender la marcha, señor. Entonces, da la orden, gruñó Conan. ¿Hacia dónde?, preguntó Trocero. Conan sonrió, y sus blancos dientes brillaron en su bronceado e impasible rostro. Al sureste, a Zimbabue y a las tierras de la selva. Hasta el fin del mundo, si es necesario. Y las trompetas resonaron. La luna roja de Zimbabue. 1. El infierno verde. El conde Trocero de Poetain se asió del arzón al tiempo que su caballo, un corcel estigio pequeño pero fornido, resbalaba en el lodo de tal manera que casi le hizo perder los estribos. Dio un tirón a las riendas, haciendo que el caballo alzara la cabeza mientras intentaba espantar una nube de feroces mosquitos que zumbaban delante de su rostro. Masculló una imprecación. Detrás de él, Palántides, comandante de las huestes de Aquilonia, profirió un juramento cuando su caballo resbaló en el mismo lodazal. Trocero echó una mirada de reojo al cielo, encapotado de nubes muy bajas. Parecían rozar la punta de las hierbas, gruesas como cañas, que rodeaban a los jinetes y alcanzaban con su altura la cabeza de estos.
Las patas de los caballos chapoteaban en el agua poco profunda que cubría todo el campo. La estación lluviosa había llegado a las llanuras de Zimbabue y había convertido la región en una ciénaga brumosa y maloliente. Las lluvias cesarían 15 días más tarde, y las aguas que se filtraban perezosamente en la tierra de ese aparecerían. El suelo se convertiría en una especie de arcilla reseca. La verde hierba se tornaría amarilla, se secaría y al final la barrería el fuego. Pero todo ello era cosa del futuro. Parece que va a llover, gruñó Trocero, dirigiéndose a Palántides. El general miró torvamente hacia arriba. Por las babosas escamas de sed, rezongó. Cuéntame alguna novedad, conde. Ha llovido diariamente durante los últimos 10 días, y ya he renunciado a tratar de quitar la herrumbre de nuestros arneses. ¿Durante cuánto tiempo más nos mantendrá el rey a este paso? Barra baja Trocero se encogió de hombros e hizo una mueca. Ya conoces a Conan. Seguiremos hasta que todo esté tan oscuro que ni siquiera un búho pueda ver su camino. Cuidado con la serpiente, exclamó, al tiempo que su caballo daba un respingo. Palántides tiró de las bridas mientras una moteada víbora gris de las marismas, gruesa como el muslo de un hombre, se deslizaba por entre los tallos de las hierbas y desaparecía. Ya estoy harto de estos malditos pantanos, bufó el general. Que me destripen en los altares de Derketo, desearía que ese druida viejo y borracho estuviera todavía con nosotros. Tal vez podría llevarnos mágicamente por los aires hasta la antigua Zimbabue. Cualquier cosa sería mejor que luchar a pie por este cenagal. La mitad de nuestros caballos y quenyos están muertos o enfermos, y muchos de los soldados caen víctimas de la fiebre de las marismas. ¿Cómo demonios pretende que lleguemos a la ciudad prohibida en forma para pelear? Es algo que no puedo entender. Trocero se encogió de hombros. Durante más de un mes, el rey Conan había llevado a las huestes aquilonias adelante sin cesar, siguiendo el curso del río Styx hacia sus desconocidas fuentes. Habían marchado pesadamente a lo largo de las fronteras de Estigia Oriental, donde la estrecha franja de vegetación que se veía a lo largo del río estaba flanqueada por las dorradas arenas de los desiertos orientales. Luego, el río torcía hacia el sur. Habían atravesado una árida tierra de nadie, donde había escasas señales de vida humana, salvo los clanes nómadas de los shemitas del este, los suajires, con sus camellos y ovejas. El ejército de Aquilonia había cruzado las fronteras de Estigia, y se había abierto camino entre los reinos de Keshan y Punt. El desierto desaparecía para dar paso a praderas ondulantes cubiertas de hierba, donde había zonas de gran vegetación en los valles y a lo largo de las corrientes de agua. Durante varios días habían bordeado la región meridional de Punt, donde el Styx se ensanchaba para formar marismas anchas y tranquilas. Se acercaban ya a las fronteras de la misteriosa Zimbabue. En muchas ocasiones, Trocero deseó que Diviatix, el druida blanco, hubiera seguido cabalgando con sus huestes. El conde de Poetain, que era una persona muy civilizada, tenía poca fe en la magia. Pero allí, en la guarida de demonios que eran los inmensos arenales de Estigia, el viejo druida borracho había demostrado su valía en la batalla contra los mágicos guerreros de Thoth Amon. Él solo los había salvado de ser cogidos en una trampa por los brujos del Anillo Negro. Y como el anillo había sido aplastado ya, y el propio Thoth Amon había huido muy lejos hacia el sureste, donde la selva circundaba Zimbabue, el conde había tenido la esperanza de que Conan Bolian viera a Tarantia, la ciudad de las torres. Pero no. Conan estaba resuelto a terminar con el viejo brujo Estigio y eliminar de una vez por todas la fuerza sobrenatural que amenazaba a su trono. Con la ayuda del milenario talismán llamado Corazón de Arimán, el druida blanco los había ayudado en Neptune. Pero Trocero sabía por qué Conan había permitido a Diviatix retornar al oeste. De Kanawata, el gran rey y señor de la guerra de los salvajes pictos, había muerto en una batalla. Su sucesor, Sagoyaga, parecía lleno de sanguinarias ambiciones. Planeaba formar una liga con todas las tribus pictas, así como con sus vecinos, los ligures, a fin de invadir las provincias aquilonias más occidentales. Solo el druida blanco tenía suficiente influencia sobre el jefe picto para disuadirlo de lanzar su ataque mientras el rey de Aquilonia se hallaba ocupado en otro lugar. Por ello, Diviatix se había separado de las huestes aquilonias cuando éstas se detuvieron, a fin de reagruparse a lo largo de las fronteras septentrionales de Estigia. Allí debían prepararse para atacar de forma fulminante, con Conan al frente, las praderas y selvas del lejano sur. El corazón de Arimán había partido con él, dado que tenía que ser devuelto, para su Zeus-Todia, al Gran Mitraeum, en Tarantia. Antes de dejar el ejército aquilonio, el druida había utilizado sus poderes sobrenaturales de adivinación para detectar el refugio hacia el que había huido Thoth Amon. Los aliados septentrionales de los Estigios, la mano blanca de Hiperbórea, habían sido aplastados por los aquilonios en Pohyola el año anterior. Sus confederados en el lejano oriente, el Círculo Escarlata, quedaron desorganizados tras la muerte de su señor, Pra-Eun, el rey, dios del legendario Angkor.
Por lo tanto, a Thoth, Amo no le quedaba ningún otro refugio salvo la ciudad prohibida de Zembabwei. En ella, su último aliado, Nenaunir, sumo sacerdote brujo de Dambalá, gobernaba desde su trono de calaveras a 3 millones de negros bárbaros. En consecuencia, después del desastre en las ruinas de Neptu, Thoth, Amon había huido hacia Zimbabue. Hacia allí se encaminaba Conan, ferozmente decidido a perseguirle. 2. El alado terror negro. Cumpliendo la predicción de Trocero, el rey de Aquilonia siguió avanzando hasta que la oscuridad hizo imposible seguir adelante. La rápida caída de la noche tropical lo sorprendió abriéndose camino a través de las monstruosas hierbas que cubrían la inacabable llanura. Afortunadamente, una colina cercana les había permitido acampar lejos de las extensas y poco profundas capas de agua, y por esa razón el ejército ya estaba instalado en dicha loma. A través de la oscuridad, brillaban las hogueras en las que se estaban guisando los alimentos. Los cansa dos soldados aquilonios maldecían y gruñían, mientras mataban insectos, atendían a sus cabalgaduras llenas de suciedad e intentaban secarse las botas, que ya comenzaban a pudrirse. Los centinelas hacían la ronda a lo largo de las márgenes de la marisma, intercambiando breves contraseñas. Tendidos en el suelo, los soldados limpiaban cansadamente sus armas y arneses para impedir que hiciera mella en ellos la herrumbre. En lo alto de una loma se alzaba la negra tienda del rey, y frente a esta, en medio del aire inmóvil y húmedo, colgaba el estandarte real. En el interior de la tienda se encontraba Conan, desnudo hasta la cintura, frotándose el poderoso torso a fin de quitarse el lodo y el sudor con agua caliente que iba tomando de una escudilla de bronce. Una leve capa de humedad brillaba sobre sus poderosos músculos. Si bien el soberano de Aquilonia se hallaba más cerca de los 60 que de los 50, su edad y la civilizada vida de la corte y del castillo apenas habían menguado su fornido cuerpo. Con el correr de los años, su espesa melena de gruesos cabellos negros y los poblados bigotes que sobresalían del labio superior como cuernos de toro se habían entreverado de hilos de plata. Sus marcadas facciones, así como el cuello, se habían afinado, y la piel, llena de cicatrices que recordaban múltiples peleas y batallas, estaba curtida y mostraba ocasionalmente alguna arruga. Pero los poderosos músculos de los brazos, los hombros y el tronco se mantenían firmes, y en su musculoso vientre no se veía ni un gramo de grasa. Se secó con las toallas mientras sus pajes preparaban, sobre una mesa plegable, una cena para él y para su hijo, compuesta de carne asada y pan basto. La provisión de agua y de cerveza del ejército se había agotado, de manera que las tropas, también el rey, se veían obligadas a apagar la sed con agua de las marismas. Conan insistió en hacer hervir el agua que iba a ser bebida. El anciano filósofo Alcemides le había enseñado que el agua hervida acarrea menos enfermedades. Conan, después de ensayar el sistema, lo había aprobado, y había ordenado que fuera adoptado por el ejército aun cuando provocara las burlas de sus caballeros, cuyo expresivo gesto de golpearse suavemente la sien con un dedo indicaba que consideraban aquello como cosa de locos. Conan se echó una holgada capa sobre los hombros, despachó a los pajes y se dispuso a devorar su sencilla comida. Los días agotadores que había pasado surcando las selvas y chapoteando a través de las interminables e inundadas praderas llenas de juncos forzosamente le afectaban, aun cuando su fatiga era inferior a la de cualquiera de los hombres que tenía bajo su mando. Pero pese a estar físicamente cansado, la urgencia de terminar de una vez con su viejo adversario generaba en él un impulso incontenible. Por otra parte, las décadas durante las cuales había errado a través de numerosos reinos, fanfarroneando y sosteniendo pendencias como vagabundo, ladrón, pirata y soldado mercenario, habían dejado en aquel bárbaro del norte una sed de aventuras y batallas que la paz de los últimos años no había conseguido atenuar. Por ello, aun cuando la sombra del cansancio cayera sobre él, seguía gozando de aquella incursión por comarcas que jamás había visto, tanto más cuanto que la jornada parecía bastante próxima a terminar mediante la confrontación final con su enemigo de toda la vida. La cortina de la tienda se abrió para dar entrada a un muchacho. Conan gruñó, y con un gesto indicó al joven que se sentara frente a él. ¿Las cabalgaduras?, preguntó secamente. He estado cuidándolas, padre, pero tu camello trató de morderme. Debes aprender a manejar a las bestias. El príncipe Con suspiró. Echo de menos a tu negro y Mir. Lo mismo me ocurre a mí. Cuando regresemos a casa haré que los codíos y los ofireos me lo devuelvan, aunque tenga que poner sus reinos patas arriba. Los corceles aquilonios se habían perdido en Neb-Thu cuando los contingentes codíos y ofireos desertaron, llevándose las cabalgaduras aquilonias. Los hombres de Conan se habían visto obligados a utilizar los caballos y los camellos capturados a los estigios después de la derrota que infligió a estos la Esfinge Negra de Neptu, a los que sumaron algunos jumentos adicionales comprados a los suajires. Conan sonrió satisfecho al ver que el muchacho hincaba en la carne sus fuertes y blancos dientes. Padre e hijo mostraban claramente que eran del mismo linaje. El muchacho tenía la espesa melena de lacios cabellos negros, las cejas ceñudas, los fieros ojos de color azul volcánico y las fuertes mandíbulas de su robusto progenitor.
Con solo 12 o 13 años, Con era ya mucho más alto que la mayoría de los aquilonios de su misma edad. Sin embargo, aún no había alcanzado la estatura de su padre. Cuando, en su primera campaña, Conan salió de sus dominios con el ejército aquilonio en dirección al interior de Singara, y de allí llegó a Shem, dejó a su hijo en Tarantia, junto con su familia. Dado que la guerra comprendía una lucha contra los brujos del Anillo Negro, Conan necesitó con urgencia la ayuda del corazón de Arimán, que se conservaba bajo Zeus Todia en una cripta que había debajo del templo de Mitra. En consecuencia, se despacharon veloces mensajeros a Tarantia a fin de que trajesen el gran talismán, y con él al heredero de Conan, el príncipe Con. Desde entonces, Conan retuvo al muchacho junto a él, a pesar de las advertencias de sus más sabios consejeros, quienes argumentaban que la continuidad de la dinastía no debía correr peligro. Conan opinaba que nada se ganaría mimando y protegiendo al futuro rey de Aquilonia, con el peligro adicional de convertirlo en un alfeñique. Creía firmemente que era necesario mentalizar al futuro rey para que se sintiera atraído por las batallas antes de que las pesadas responsabilidades de la corona le hurtaran el despreocupado placer de matar hombres. Para el futuro rey de Aquilonia, era mejor aprender el arte de la guerra en el propio campo de batalla, y no en polvorientos libros o a través de las enseñanzas de los eruditos historiadores. Terminada la cena, ambos cimerios se dispusieron a descansar, no sin que antes Conan diese una vuelta por el campamento, pues dormiría mejor si antes se aseguraba de que todo estuviera en orden. No se preocupó por vestirse, simplemente se quitó la capa y se cubrió el torso semidesnudo con una cota de MLLA recientemente aceitada. Se ciñó un talí de cuero y se calzó las botas que habían sido limpiadas y lustradas poco antes por sus pajes. Al tiempo que alzaba la cortina de la tienda y, seguido por Con, salía hacia el campamento en la semioscuridad, se produjo un repentino tumulto. Se oyó el sonido de trompetas, relinchos de caballos y ruido sordo de pies que corrían. Pero, por encima de todo, se percibía un extraño retumbo que Conan no podía identificar, pero que le recordaba el estampido de las velas de un barco al ser hinchadas por un viento borrascoso, sonido que le era familiar desde sus días de pirata con los filibusteros barachanos y los bucaneros singarios. Justo por encima del horizonte semioscurecido por una densa niebla, se dibujaba la forma pálida de una luna en cuarto creciente, semejante a una hoz. Las primeras estrellas hacían su aparición en el cielo, pero debajo de los astros y girando en círculos para caer raudamente y herir a los hombres que corrían, se veía un enjambre de horrorosos seres con alas negras, que en la naciente oscuridad parecía una horda de monstruosos murciélagos con ojos llameantes. 3. Desde el amanecer de los tiempos. Cerca de Conan, que se quedó mudo de asombro durante unos segundos, se hallaba apostada una fila de arqueros con los dardos listos. Hacia ellos se abalanzaba un monstruo negro con el cuerpo del tamaño de un león, cuello curvo y largo y cabeza de serpiente. Sus amplias fauces se abrían, mostrando hiles ras de colmillos afilados, y sus ojos brillaban cual carbones infernales. Las alas de murciélago de aquel demonio volador ocultaron el cielo. El monstruo se precipitó, extendiendo sus garras de ave de rapiña dispuestas a asir a su presa. Como un solo hombre, los arqueros bosonios tensaron los arcos y dispararon. Las flechas silbaron en la noche y chocaron contra el blanco. Algunas se hundieron en el ancho y escamoso pecho de este, en el que abultaban sus poderosos músculos. El monstruo lanzó un chillido ronco y se volvió hacia un lado. Con el movimiento, resbaló de su lomo una figura humana que se precipitó a tierra casi a los pies de Conan. Se trataba de un negro alto y musculoso, tocado con un adorno de plumas, que llevaba un collar hecho de garras, un taparrabo de piel de mono y una capa de cuero de leopardo echada sobre los hombros. Las puntas emplumadas de dos flechas bosonias, clavadas en su tórax, mostraban a las claras la forma en que había muerto. Por la sangre de Crom, estos seres son mansos, bramó Conan. Disparad a los jinetes. Otros seres con forma de dragón se abatieron sobre ellos con las garras extendidas, llevando sobre el lomo jinetes negros y emplumados. Algunos de ellos arrojaban jabalinas contra los aquilonios. Un caballo, destripado por el zarpazo de un monstruo, gemía con los estertores de la muerte, mientras que un dragón cubierto de saetas se alejaba del campo aleteando pesadamente y perdiendo altura. Palántides iba dando órdenes. Los arqueros se alinearon en formación, en tanto que otros hombres corrían para calmar a los aterrados caballos y camellos. Conan miró al cielo. Había oído hablar en sus viajes de aquellos monstruosos reptiles alados. Desde el comienzo de los tiempos se habían contado oscuras leyendas acerca de la era de los reptiles que había precedido en mucho al momento en que el hombre, dotado de espíritu, se elevó entre las bestias. Mitos más antiguos y tablillas de ciudades que habían muerto en tiempos ya remotos se referían a tales monstruosidades, sobrevivientes de épocas sumidas en el olvido. Los llamaban dragones alados. Otro dragón de negras alas se precipitó sobre ellos con sus mortales garras ampliamente abiertas. Conan profirió su terrible grito de guerra cimerio. Cogió a Con por los hombros y con un repentino empujón lo tendió sobre el suelo.
Luego, aferrando con ambas manos la empuñadura de su larga espada, la blandió de tal forma que la hoja se hundió en el cuello del monstruo y casi lo seccionó. A la luz de la luna, la sangre que brotó parecía negra. Un rancio hedor a reptil saturó el aire. El dragón agitó sus grandes alas y con uno de sus aletazos arrojó a Conan al suelo. El reptil volador, tambaleándose, vacilante por el campo, cayó finalmente sobre una de las hogueras, de la que saltó una lluvia de carbones encendidos. El jinete que cabalgaba en su lomo saltó en el momento del impacto, pero murió bajo los golpes de cientos de armas esgrimidas por los vengativos aquilonios. Poniéndose en pie de un salto, Conan observó la caída del dragón alado y la muerte de su jinete. Entrecerró los ojos, de manera que aquel era el origen de la leyenda de los hombres voladores de Zimbabue. Algunos viajeros aterrados habían hablado de horrores monstruosos provenientes de antiguas brujerías. Hablaban de torres sin techos, puertas ni ventanas. De allí había nacido la creencia de que los hombres de la ciudad prohibida tenían alas como los pájaros. No obstante, la verdad era igualmente horrorosa. Los hombres de Zimbabue criaban y entrenaban a estos supervivientes de tiempos olvidados empleándolos como monturas. Conan ignoraba por medio de qué arte los guerreros negros llevaban a cabo tal maravilla, pero sí sabía que ello los hacía prácticamente invencibles. ¿Cómo habría podido un ejército de TIRRA, normal, combatir contra monstruos alados que asaltaban desde el cielo? De lo alto de la bóveda nocturna, los monstruos alados se abatían sobre hombres o bestias para descuartizarlos y volaban hacia arriba antes de que otros pudiesen acudir en auxilio de los primeros. La oscuridad conspiraba contra la habilidad de los arqueros bosonios. Al ponerse la luna, ya no pudieron ver lo suficiente como para dar en el blanco, en tanto que los dragones no apareciesen repentinamente cerca de la rojiza luz de las fogatas. Mascullando un juramento contra su primitivo dios Cimerio, el rey de Aquilonia reagrupó con acento agudo a sus hombres para luchar contra aquellas fuerzas de la oscuridad. Mientras impartía órdenes, un aleteo a sus espaldas y una ráfaga de aire lo pusieron en guardia contra otro ataque. Pero antes de que pudiera volverse, recibió un tremendo golpe en la espalda. Las garras extendidas del dragón alado se cerraron sobre él y lo elevaron por el aire, alejándolo del suelo. Cuando Conan volvió en sí, sintió que el viento lo golpeaba y se dio cuenta, lanzando una maldición, de que la fuerza del impacto había hecho caer la espada de sus manos. Buscó desesperadamente el largo puñal que siempre llevaba en la cintura, pero no encontró nada. Por desgracia, en su premura por controlar la seguridad del campamento antes de acostarse, había olvidado ceñirse el ancho cinturón de cuero de donde colgaba la daga, que en aquel momento debía de reposar sobre una silla plegable de su tienda. Luego, mientras el suelo oscuro se alejaba bajo sus pies, se percató que ni siquiera el puñal le hubiera servido de nada. Aunque hubiera sido capaz de herir mortalmente a la bestia, pese a estar atenazado por sus garras, ésta volaba por los aires a más de 20 yardas de la tierra. Si abatía al dragón, la caída desde semejante altura le hubiera causado la muerte. Agradeció a Crom que por lo menos llevara puesta la cota de malla, pues ésta le protegía el pellejo de las enormes garras del animal. Percibió la ronca voz de mando de Amrich, que se elevó desde el campamento. Arqueros, no arrojéis más flechas. Al oír un grito a sus espaldas, Conan estiró el kyuyo para ver qué sucedía. Lo que vio le hizo proferir un nuevo juramento. Un segundo dragón volaba tras el primero. De sus garras colgaba algo parecido a un muñeco. Se trataba del cuerpo del príncipe Kon. El rey. Gimieron desesperadamente en tierra muchas gargantas. Mientras el suelo se iba alejando y se perdía en la bruma y en la oscuridad, el segundo dragón se puso a la par de su compañero, y así pudo Conan ver más claramente a su hijo. Llevaba en la grupa a un guerrero emplumado y cubierto de pieles, quien con una mano empuñaba las riendas mientras blandía una jabalina con la otra. Cuando la mirada de Conan se clavó en su hijo, el joven Con le hizo gestos desesperados. La oscuridad era demasiado grande como para que su padre pudiera verlos, y el estruendo de la corriente de aire, así como el batir ruidoso de las alas, hubieran ahogado las palabras. Pero el ademán reconfortante que le hizo Conan llevaba en sí un mudo mensaje. Volaron sin parar. Agobiado por el enorme peso del cimerio, el dragón alado que llevaba a Conan parecía hallarse en grandes dificultades para mantener la altura. Varias veces intentó dejarse caer sobre la llanura, pero una enérgica orden del jinete, acompañada de un golpe de lanza, lo hacían elevarse trabajosamente de nuevo. Agotado por tantos esfuerzos, Conan consiguió dormitar algún tiempo. Ello no requería un valor sobrehumano. La presión de las garras del reptil, aun cuando le causara incomodidades, no le producía un dolor agudo. En circunstancias en las que un hombre con menos temple hubiera quedado paralizado por el terror, Conan, por el contrario, se sostenía con una ruda filosofía fatalista, adquirida durante los años en que había vagado por el mundo. De acuerdo con sus creencias, cuando una situación parecía desesperada era necesario no malgastar fuerzas en vanas preocupaciones. Por el contrario, se debía confiar el destino a los dioses y conservar la capacidad física para momentos más adecuados. 4.
Las torres sin techos. El temprano amanecer tropical que brilló sobre sus pesados párpados, junto con una alteración en el aleteo del dragón alado, despertaron a Conan. Este echó una mirada hacia tierra. Cientos de yardas más abajo, la llanura herbácea había dado paso a una selva tropical aún velada por la oscuridad purpúrea de la noche. Sobre el brumoso horizonte, la aurora iluminaba el cielo cual el esplendor de una hoguera. Un riachuelo serpenteaba por los espesos matorrales. En el borde interior de una de las cerradas curvas del torrente, la vegetación había sido roturada para dar lugar a campos cultivados. Y en medio de estos espacios dedicados a la agricultura se alzaba una fantástica ciudad. Estaba construida íntegramente de piedra y rodeada de murallas megalíticas. Dentro de sus muros, recortándose contra el rojizo brillo de la aurora, se alzaba una serie de extrañas torres cuyas paredes redondeadas semejaban enormes chimeneas. Al dirigir su penetrante mirada a las enigmáticas estructuras, Conan comprobó la veracidad de la leyenda de las torres sin puertas ni ventanas. Además, las torres no estaban techadas y en el lugar donde debían estarlo se abría un negro vacío. Conan se estremeció con terror a lo sobrenatural. De haber tenido una espada en la mano, se habría enfrentado sin temor a cualquier peligro. Pero lo sobrenatural y lo mágico hacían que el pecho del gigante cimerio se agitara con miedo supersticioso y primitivo. La herencia de sus salvajes antepasados despertaba en él ante las heladas ráfagas de lo misterioso y lo desconocido. Su largo peregrinar lo había llevado a lo largo y a lo ancho del mundo conocido. Desde la nevada Asgard hasta los negros reinos que había más allá de Kush, en el sur, desde las salvajes playas de la tierra de los Pictos, en occidente, hasta el legendario Kitai en el misterioso oriente. Había tenido peleas, había batallado y pirateado, había dejado una estela de sangre. En una ocasión, 20 años antes, había penetrado por un breve lapso en el reino de Zimbabue. Permaneció en la capital norteña de los Reyes Gemelos sirviendo como guardián de una caravana que se dirigía al norte. Pero nunca vio la ciudad prohibida, la antigua Zimbabue, pues a los extranjeros les estaba totalmente prohibido entrar en ella. Conan había oído muchos comentarios y rumores respecto a la ciudad prohibida, que estaba ubicada en la selva intransitable del sur. Se decía que allí, bajo el nombre de Dambala, los hombres veneraban a Set, la antigua serpiente. Los negros altares de Dambala estaban teñidos de rojo por la sangre de los sacrificios humanos. Se susurraba que, en la noche de los sacrificios, la luna misma enrojecía con la sangre de aquellos cuyas almas eran ofrendadas a la antigua serpiente en medio de dolores y tormentos. Tras describir una lenta espiral, el dragón volador descendió sobre Zimbabue. Ningún hombre del oeste podía asegurar la fecha de fundación de aquella antigua ciudad, pero con toda certeza su origen era muy remoto, y quizás ya existiera antes de que los hombres poblaran el planeta. Las leyendas aseguraban que la primera piedra, empapada de sangre, de la antigua Zimbabue, había sido puesta por los misteriosos hombres, serpiente de Valusia, los hijos de Set y de Yig, y del negro Ani la barbuda serpiente Viatis, que dominaron las marismas movedizas y las selvas pobladas de espesos helechos del mundo anterior al hombre. Kul, el gran rey, héroe, tenido por fundador de la raza de Conan, aplastó a los últimos hombres, serpiente que habían sobrevivido a su época y subsistían todavía en la era de Atlantis y de Valusia. Pero habían pasado muchos siglos. A Conan no le interesaban las leyendas en aquel momento difícil. Sabía que la misteriosa ciudad era un reducto de terrores primitivos y un hediondo pozo de la más negra brujería. Era una guarida adecuada para Thoth, Amon, el satánico sacerdote de Estigia, idónea para que éste se arrastrara allí a lamerse las heridas. Esta ha de ser nuestra última batalla, pensó Conan. 5. El trono de calaveras. En lo alto de la antigua Zimbabue se alzaba la ciudadela, el corazón de la ciudad, rodeado por aquellas torres mochas de extrañas formas. En la cima de la colina, el Palacio Real y el Templo de Dambala se erguían, frente a frente, en una plaza pavimentada de piedra. Cuando los dragones que cargaban a Conan y a Komi descendieron con atronador aleteo para depositar a sus cautivos en el suelo, la plaza estaba rodeada por una hueste de musculosos negros, armados con lanzas de hierro y escudos de piel de rinoceronte. En sus rasuradas cabezas ostentaban vistosas plumas de avestruz, ibis, flamenco y otros pájaros. El viento producido por las alas de los dragones agitaba las plumas como un vendaval, y los negros parpadeaban ante la polvareda que habían levantado. Los reptiles voladores dejaron caer su carga sobre el suelo de piedra para luego, obedeciendo las órdenes de sus conductores, elevarse una vez más por los aires. Se posaron en los bordes de dos de las torres sin puertas, donde otros negros cogieron las riendas y los hicieron desaparecer. Mientras Conan se ponía de pie y ayudaba a Con a levantarse, vio que las misteriosas torres no eran sino los establos de los escamosos corceles voladores que montaban los hombres de Zimbabue. Conan y el muchacho observaron las filas inmóviles de guerreros negros, cuyos rostros impasibles parecían máscaras de ébano. «Volvemos a encontrarnos, perro de Cimeria», dijo una voz tranquila y profunda. Conan se volvió para enfrentarse con los negros y llameantes ojos de su viejo enemigo.
Por última vez, Chacal de Estigia contestó rudamente. Todd Amon se hallaba de pie junto a un gran trono de calaveras humanas, pegadas entre sí mediante una sustancia negra parecida al alquitrán. El brujo Estigio aún se mantenía alto y vigoroso y conservaba su prestancia, pero la mirada penetrante de Conan creyó descubrir signos de envejecimiento en las oscuras facciones de halcón de su mayor enemigo. Aquel rostro estaba surcado por numerosas y delgadas arrugas, y denotaba una expresión de cansancio, casi diríase de agotamiento debido a su labio caído y débil, antes firme. El brillo febril de sus ojos negros era diferente al que antes mostrara, y distaba mucho de su habitual mirada felina y reconcentrada. Su cuerpo poderoso, cubierto con una túnica de color verde esmeralda, parecía algo disminuido, encorvado y barrigón. Conan se preguntó si los formidables poderes de Todd Amon no habrían llegado a su decadencia. La sobrehumana vitalidad que durante generaciones había animado al príncipe de los magos negros parecía apagarse. Tal vez las oscuras divinidades que él veneraba le habían retirado su apoyo después del desastre de Neptu, cuando el druida blanco, con ayuda del corazón de Arimán, rompió el anillo negro. O tal vez los poderes mágicos que durante tanto tiempo permitieron a Todd Amon, así como a otros grandes magos, mantener a raya los estragos de la edad, se habían agotado finalmente y el término de la vida terrena del brujo llegaba a su fin. En cualquier caso, Todd Amon empezaba a parecer viejo. Por última vez, ¿dijiste? Clamó la voz sonora de Todd Amon, hablando en lengua aquilonia casi sin acento extranjero. Que así sea. A partir de este encuentro, solo uno quedará con vida, y ese seré yo. No lucharemos con palabras. Te mataré en el lugar mismo donde estás, tanto a ti como al cachorro que tienes a tu lado. Tu desmoralizado ejército será dispersado y destrozado por las hordas de negros que puedo reunir. Occidente ha de caer, y Set extenderá nuevamente su benéfico mandato sobre la tierra cuando yo ocupe el trono de Tarantia como emperador. Prepárate para la muerte. Una voz interrumpió las palabras de Todd Amon. Por los poderes de Dambala, Estigio, ¿no recuerdas quién reina aquí? Conan levantó los ojos hacia el trono de Calaverras, a cuyo ocupante solo había podido dedicar una breve mirada. Era Nenaunir, el rey, brujo de Zimbabue, el último de los aliados de Todd Amon. Nenaunir era un negro altísimo, cuyo musculoso pecho brillaba como ébano pulido al reflejarse en él los rojizos rayos de la aurora. Sus fríos ojos se posaron sobre ellos como hielo salido de algún gélido infierno. El Estigio cayó, y a Conan le pareció que su oscuro rostro palidecía visiblemente. Titubeó buscando palabras, y Conan percibió cierta tensión entre los dos poderosos príncipes de la magia negra. Con motivo de la destrucción de la Alianza Mundial de Brujos forjados por los ardides de Todd Amon, que Conan había roto con su fuerza, debía de haber surgido una rivalidad por la supremacía en el mando. El Estigio se acobardó. Yo. Sí, por cierto, hermano, tú eres aquí el soberano. Pero, nuestras mentes comparten la misma idea imperial. Tú gobernarás en el sur, yo en el oeste. Dividiremos el mundo, que en adelante se arrastrará ante el padre Set. Ante mi señor Dambala, cuyo profeta y vicario en estas llanuras soy yo. Gritó el majestuoso negro. Recuerda cuál es tu lugar, Estigio. El dios reptante te ha abandonado al fin. Tus días han terminado, y no veo razón para compartir el imperio del mundo con alguien como tú. Puede ser que te designe regente o gobernador de alguna de las provincias que mis ejércitos van a dominar. Si sabes comportarte, pero anda con cuidado. Solo yo he de decretar la muerte de este demonio blanco. La ronca voz de Nenaunir, que hablaba en un dialecto shemita que hacía las veces de idioma comercial entre las naciones negras del norte, dejó de oírse. 1 millar de negros rompieron su mutismo dando golpes con su jabalina sobre la piedra. En el silencio que siguió, el rey, brujo de Zimbabue, dejando de lado la abatida figura de Todd Amon, dirigió su mirada glacial hacia Conan. Este seguía tranquilo de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su joven hijo se mantenía a su lado en actitud valerosa. En cuanto a ti, perro blanco, dijo el rey negro, has cometido una evidente equivocación al penetrar en mis dominios. Nos encontramos en el castillo de Lugi en Hiperbórea. Salvaste el pellejo porque Lugi vaciló en hacerte matar, con la esperanza de utilizarte como arma contra este Estigio y apoderarse así del mando supremo en el mundo de la magia. Mientras ella tejía su red de engaños, tú te liberaste y la aniquilaste. También terminaste con el poder de Todd Amon en Estigia. Pero yo no voy a repetir sus errores, porque nada tengo que temer del Estigio y muy poco que ganar con su amistad. Yo soy aquí el rey, y solo yo he de pronunciar tu sentencia. No cuentes con escapar otra vez. Conan no dijo nada, pero sus ojos llameantes desafiaron el fulgor glacial de los de Nenaunir. Estaremos frente a frente por última vez, siguió diciendo el rey con rudeza en la noche de la luna roja. Cuando la luna... ¿Cuándo tendrá lugar todo esto? Preguntó Conan con calma. Nenaunir se volvió. Rimush, llamó con voz enérgica. ¿Qué deseas, majestad?
De entre las filas salió un anciano, encorvado y pequeño Shemita, cuyo atavío multicolor de astrólogo estaba adornado con los símbolos de su arte. El astrólogo se inclinó profundamente ante el rey. ¿Cuándo llega la noche de la luna roja? De acuerdo con mis cálculos, ocurrirá, siempre que no interfiera alguna divinidad, dentro de 12 noches a partir de la que acaba de transcurrir, señor. Ahí tienes tu respuesta, perro blanco. Y ahora, llevadlos a los calabozos. 6. Las mazmorras de Zimbabue. Las mazmorras de Zimbabue eran calabozos excavados en los fundamentos rocosos de la ciudad antigua. Un grupo de guerreros negros escoltó a Conan y al muchacho hasta ellos por estrechos y tortuosos corredores, alumbrados solamente por las llamas de antorchas embebidas en aceite. Al observar los curiosos ángulos y proporciones de los pasadizos, Conan reconoció que los viejos mitos eran verdad y que, evidentemente, los misteriosos hombres serpiente anteriores a la aparición del hombre habían sido los constructores de la antigua Zimbabue, o al menos los que pusieron los cimientos sobre los cuales la ciudad había sido levantada. Durante su larga carrera, y en 2 ocasiones anteriores, había visto aquella albañilería de extraños ángulos, una vez en un castillo en ruinas en las verdes llanuras de Kush, y años después en la isla sin nombre, en el inexplorado océano occidental, situada hacia el sur y a gran distancia de las habituales rutas seguidas por los buques mercantes, las flotas de guerra y los piratas. La celda que Conan y su hijo iban a compartir era estrecha y húmeda. La humedad se filtraba por las paredes de piedra negra cubiertas de moho. El suelo estaba cubierto de paja sucia y enmohecida. Una enorme rata huyó por la puerta dando chillidos y pasó entre las piernas de los hombres que entraban en la celda. El aire estaba cargado de olor a podrido. Después de arrojarlos dentro de la celda, cerraron tras ellos una reja de gruesos barrotes de bronce. El jefe del pelotón de guerreros negros cerró la puerta con una gran llave, y la escolta se alejó con las suaves pisadas de pies desnudos. En cuanto se hubieron marchado los guerreros, Conan inspeccionó la jaula donde se hallaban encerrados, palpando las piedras con los dedos y probando la resistencia de las barras de bronce que el verdín de los años había cubierto. Ejerció sobre estas, sin éxito, la fuerza de sus poderosos músculos. No había ventanas, y la única luz provenía del débil resplandor de una antorcha colocada sobre un soporte, en la pared que correspondía a la última curva del corredor. El joven Con se desplomó en el rincón más seco, tratando de no mostrar su cansancio y su desesperación. También lo atormentaban el hambre y la sed, pero, imitando a su padre, puso una cara impasible y adoptó una máscara de fiera determinación. El hijo de Conan, con sus 13 años de edad, hubiera permitido que lo quemaran vivo antes que demostrar temor delante de su padre. Habiendo examinado la celda sin encontrar nada que le permitiese escapar, Conan hizo una pila con la paja más seca que halló y, dando un bostezo, se tendió junto a su hijo, rodeándolo con el brazo para darle calor y apoyo. Tras un momento de silencio, Con preguntó: ¿qué van a hacer con nosotros, padre? Conan se encogió de hombros. Sé lo que ellos piensan que van a hacer con nosotros, pero lo que ocurra puede ser totalmente diferente. Recuerda que, en este preciso instante, la mitad del ejército aquilonio viene hacia aquí. No tengo la menor duda de que Palántides está conduciendo a sus hombres a través de la selva a un ritmo que agotaría a otros blancos menos vigorosos. Faltan todavía unos 15 días para que llegue la noche de la luna roja, y antes de esa fecha podrían ocurrir muchas cosas. Con susurró. Nos van a sacrificar a Seth, ¿no es así? Eso es lo que ellos creen, gruñó Conan. Pero el futuro no depende de ellos, malditos sean, sino de los dioses, como dirían piadosamente los sacerdotes. O del impenetrable destino que, al decir de algunos filósofos, gobierna tanto a los dioses como a los mortales. En cuanto a mí, sí, padre. He dormitado muy poco en las garras de ese dragón monstruoso, y me vendría bien algún descanso. Conan bostezó y estiró sus largas piernas. Con suspiró, y sonrió en la oscuridad. Ni el miedo ni el abatimiento duraban mucho tiempo en presencia de su padre, no porque su poderoso progenitor fuera un optimista, sino porque no se detenía demasiado a pensar en los peligros que lo acechaban. Por el contrario, se adaptaba a las circunstancias a medida que se iban presentando y sacaba de estas el mejor partido posible, confiando siempre en que el futuro traería aparejado algún cambio de fortuna. De todas maneras, Conan ya roncaba sonoramente. Con apoyó la cabeza en el macizo hombro de su padre, e instantes después dormía tan profundamente como él. Un profundo y sepulcral gemido despertó al gigantesco cimerio de su sopor. Instantáneamente se puso en guardia, tal como lo hace un animal en la selva ante la proximidad de una bestia de una especie hostil. Retirando el brazo con el que estrechaba a su hijo contra sí, Conan se levantó y se deslizó a través de la celda para escuchar atentamente junto a los barrotes. Nuevamente oyó el desesperado gemido, seguido de una dificultosa respiración. La repetición del sonido también despertó a Con, que se quedó inmóvil, y trató con acento agudo de escrutar en la penumbra con sus penetrantes ojos jóvenes. El muchacho tenía demasiada presencia de ánimo como para levantar la voz.
Fue por un ángulo de la pesada puerta, Conan podía ver algo del corredor y de la celda más próxima, situada al otro lado. Escudriñando las sombras con su mirada, vio a un gigantesco negro atado a la pared. Estaba desnudo, y en su cuerpo se veían las marcas de recientes azotes. El infeliz colgaba, encadenado de la pared, como si estuviera crucificado. Al tiempo que Conan percibía estos detalles, el cuerpo cubierto de sudor negro se sacudió convulsivamente. Volvió a gemir, echando la cabeza hacia atrás. La débil luz de la antorcha del corredor dio en el blanco de sus ojos. Basándose en su larga experiencia con hombres muertos o agonizantes, Conan dedujo que las fuerzas del negro estaban por agotarse. ¿Por qué te han amarrado de esa forma?, preguntó Conan con voz baja pero penetrante, hablando primero en lengua shemita comercial y repitiendo luego la pregunta en idioma kushita. ¿Quién es el que habla?, inquirió el hombre amarrado, con voz lenta y cansada. Un compañero de prisión. Soy Conan, rey de Aquilonia, una nación del norte, replicó Conan, no viendo motivo para disimular. Yo soy Envega, rey de Zimbabue, repuso el hombre crucificado. 7. Historia de dos reyes. El negro estaba muy débil a causa del suplicio sufrido, pero con cierta dificultad, Conan pudo finalmente reconstruir su larga historia plagada de traiciones y cultos demoníacos. Según dijo, los guerreros de Zimbabue pertenecían al clan de Quechaka, una nación negra del interior a la que otra tribu más fuerte había echado de sus tierras. La rama Zimbabue de Quechaka huyó hacia el este hasta llegar a las ruinas de una ciudad desconocida, donde se establecieron. Las tribus vecinas consideraban que esas tierras estaban malditas, y evitaban entrar en el valle del río donde se encontraban las ruinas. Por tanto, los recién llegados pudieron asentarse tranquilamente y construir una nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua. La llamaron Zimbabue, por el nombre de su tribu. Durante muchos años, sus únicos enemigos fueron los dragones alados que volaban sobre la selva y tenían sus madrigueras en unas cuevas que se hallaban en una cadena de montañas, más hacia el este. Un jefe de la tribu consiguió huevos de estas criaturas y descubrió que, al nacer en cautiverio, los dragones alados podían ser domesticados y entrenados para servir como alados corceles. Esta arma poderosa permitió a los Zimbabweis extender su dominio sobre las tribus vecinas y construir el reino de Zimbabue. El héroe, llamado Lubemba, tenía un hermoso gemelo al cual estaba muy unido. Cuando anunció que los dioses le habían revelado que en adelante los Zimbabweis debían ser gobernados por un par de gemelos, su prestigio aumentó de tal manera que nadie osó protestar. Por consiguiente, el hermano de Lubemba fue coronado a su lado. A partir de entonces, el país fue gobernado por dos reyes gemelos. A fin de evitar conflictos respecto a la sucesión, existía la costumbre de que cuando uno de los gemelos moría, el superviviente era ejecutado o expulsado del país. Al finalizar el reinado de una pareja de gemelos, los sacerdotes elegían ante el pueblo, por adivinación, otro par de robustos muchachos gemelos a los que proclamaban monarcas para el reinado siguiente. Todo marchó bien en la joven nación hasta el advenimiento del reinado dual de Nenaunir y Envega. Nenaunir se hizo adepto de un culto de adoradores del demonio, una antigua hermandad que se remontaba a los tiempos de Aquerón, el reino de las tinieblas, 3000 años antes. El dios, demonio Set, o Dambala, como lo llamaban los negros, prometió conceder enorme grandeza a Nenaunir y a Zimbabue si abandonaban a sus dioses tribales y lo veneraban a él, el dios cambiante. La conversión del joven rey había dividido a la nación en dos facciones. Una, fiel a Envega y a sus antiguos dioses, y la otra, compuesta por adoradores de la antigua serpiente, que tenían por jefe a Nenaunir. Dado que la mayoría de los jefes y guerreros jóvenes se había plegado al nuevo culto, se presentaba la posibilidad de una sangrienta guerra civil entre ambos bandos. Por no ver el reino descuartizado y ahogado en sangre, Envega renunció a sus poderes reales en favor de su hermano Nenaunir. Hubiera podido vivir pacíficamente como cualquier otro súbdito de no haber adoptado Nenaunir la política de apresar y matar a los integrantes de la facción de Envega que más se habían destacado al oponerse tanto a Nenaunir como a su nuevo dios. Por tanto, Envega y sus seguidores se rebelaron. Pero esta revolución fracasó por haber contado con poca gente y porque se organizó demasiado tarde. Las fuerzas del antiguo rey fueron aplastadas en una emboscada, y su sagrada persona acabó en el calabozo. Sin embargo, su captura significó un problema para Nenaunir. Este último podría haber matado fácilmente a Envega de no haber sido por la ley que dictaminaba que, cuando uno de los gemelos moría, el otro debía ser ejecutado o echado del país. A Nenaunir le constaba que su hermano aún tenía miles de partidarios. Llegado el caso, estos se sublevarían a fin de exigir que la antigua ley fuese acatada, tanto más porque el apetito insaciable de Dambala por sacrificios humanos había destruido gran parte de la inicial popularidad de Nenaunir. La solución de Nenaunir fue la de ordenar la prisión perpetua de Envega, exhibiéndolo ante el pueblo en ocasión de ceremonias oficiales. Esta actitud desarmó a la facción de Envega, cuyo jefe era mantenido como rehén por su opositor. Sin embargo, Nenaunir ejerció una ocasional venganza sobre su hermano.
Es una ocasión en que Mbega fue sacado para ser exhibido ante el pueblo. Nenaunir intimó a su hermano a pronunciar una arenga. En ella debía proclamar su total sumisión a Nenaunir y exigir que sus seguidores procedieran de igual manera. En lugar de ello, Mbega había desafiado a su hermano escupiéndole en la cara. Fue azotado. Conan dedujo que por el momento Mbega estaba a salvo, pues Nenaunir no se sentía lo suficientemente fuerte en su trono de calaveras como para correr el riesgo de quebrantar la antigua ley del reinado doble. Pero no podía arriesgarse a dejar ciego o mutilar a Mbega, pues hubiera sido imposible ocultar el hecho al pueblo cuando el cautivo fuese expuesto de nuevo. A medida que el negro crucificado iba relatando su funesta historia, parecía hacerse más fuerte, y oleadas de furia hacían revivir su mermada vitalidad. Conan vio que el hombre era un espécimen espléndido de salvaje hombría con musculatura de gladiador. Aquella constitución de hierro podía sufrir terribles castigos y sobrevivir, mientras que cualquier hombre criado en una ciudad más civilizada hubiera muerto ya. ¿Tienes todavía muchos seguidores fuertes y unidos?, preguntó el cimerio. El rey negro asintió. Muchos son los que aún están a mi servicio bajo juramento, y hay numerosos hombres de Nenaunir que se han vuelto contra él. Sus crueldades, su desprecio por las antiguas leyes y las matanzas que hace entre sus propios camaradas en los sacrificios les quieran despertar. Si yo lograra escapar aunque solo fuera por una hora, podría reunir un ejército, asaltar la ciudadela y echar al rey brujo de su trono. Pero ¿de qué sirve hablar de ello? Nuestra posición aquí no tiene esperanza. El tiempo lo dirá, dijo Conan con enigmática sonrisa. 8. A través de la reja negra. Palántides fue arrastrándose hasta la orilla del río a través de la espesa hierba, con la nariz llena del hedor de la podrida vegetación. Deslizándose como una serpiente, el general Aquilonio se abrió camino hasta donde estaba echado el conde Trocero, espiando entre dos troncos de árbol. El poitáneo miró a su compañero por detrás, con el aristocrático rostro y la puntiaguda barba cubiertos de lodo aceitoso. El sudor que chorreaba de su ligero casco corría por su cara dejando surcos. Centinelas en los muros, susurró Trocero. Puestos de guardia en las torres. Este va a ser un hueso duro de roer. Mordiéndose pensativamente el bigote, Palántides estudió la situación. Los inmensos muros de Zimbabue parecían edificaciones sólidas, y su ojo práctico lo convenció de que tardarían meses en poder forzar la entrada. Necesitaban talar árboles para construir catapultas u otras máquinas de guerra para el asalto. Una sombra negra se extendió por encima de ellos. El general se hundió aún más en los helechos y esperró, cubierto de sudor. Uno de los horrores con alas de murciélago que los habían atacado 10 días antes se cernía por encima de los muros. Podían ver al guerrero emplumado entre las alas. Sintieron un estremecimiento de repulsión. Por la sangre de Dagón. Refunfuñó. Si Nenaunir puede domar a estos horrores alados, no es ningún milagro que tenga a su gente en un puño. Mira hacia allá. El reptil se posó en una de las torres sin puertas y desapareció de la vista hundiéndose en ella. De manera que este es el secreto de las torres, murmuró Trocero. Allí es donde los dragones alados van a descansar, como murciélagos en una cueva. A las llamas de Moloch con estos demonios, exclamó Palántides, tenemos que rescatar a un rey y a un príncipe. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que están dentro de esos muros? Por los colmillos, eso está tan claro como un lunar en el trasero de una bailarina. Replicó Palántide, el único aliado de Todd. Amon es este Nenaunir que reina allí abajo, y cuyos embrujados demonios alados nos birlaron a nuestro rey y a nuestro príncipe. ¿A dónde los iban a llevar sino a la capital? ¿Vivos? Eso lo sabremos una vez que estemos dentro de esos muros. Trocero suspiró. Tú tienes más experiencia que yo en materia de asedios, pero a mí esas paredes me parecen inexpugnables. Para un ejército, sí, pero no para un hombre solo. Trocero clavó la mirada en el general. ¿Tienes algún plan? El general se pasó la mano embarrada por su mejilla llena de rastrojos. ¿Recuerdas por casualidad a aquel noble cingario llamado Murcio? Ese pequeño y taimado tránsfuga. ¿Qué pasa con él? Es astuto como una comadreja, pero eficaz a la hora de dar puñaladas, y leal caballero Aquilonio, aun cuando pongo en duda su tan cacareada nobleza. Creo que proviene de las cloacas de Córdoba, pero no importa. Conan lo protege porque su padre le hizo un favor durante sus años de filibustero. Recordarás que, hace 3 años, el rey invitó a la corte a su viejo amigo Ninus. ¿El sacerdote de Mitra? Claro. Vaya. Nuestro rey tiene ciertamente algunos camaradas de los viejos tiempos que son unos bribones, pero ninguno como ese viejo borracho. Palántides rió entre dientes. Sin duda, es cierto. Viste cómo Ninus se paseaba piadosamente de día por la corte y de noche se revolcaba en las tabernas bebiendo y llenándose las tripas. Bueno, él y Murcio se hicieron íntimos amigos. Como Conan deseaba confiar a Murcio una misión de espionaje, persuadió a Ninus para que le enseñara todas sus artimañas de ladrón.
Murcio demostró ser un alumno aventajado. Entonces Conan le envió a Shem, donde descubrió una conspiración en ciernes entre el rey de Ofir y algunos reyesuelos shemitas. Es más, trajo documentos y otras pruebas que permitieron a Conan aplastar el complot antes de que estallara. Por esta acción, Conan lo armó caballero. Estos cingarios son un atajo de traidores, pero tienen un gran corazón. Gánate a uno de ellos y te será fiel hasta derramar la última gota de sangre. Y así ha de ser, espero, con este Murcio. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la posibilidad de introducirse en Zimbabue? Palántides guiñó un ojo. En toda gran ciudad hay una reja que carece de guardias, la de las cloacas. ¿Cloacas? La selva ha alterado tu juicio, hombre. Un lugar bárbaro como este no las tendrá. Ah, sí, pero las tiene. Es probable que daten de la era anterior al hombre. ¿Ves ese chorro delgado de cieno que emerge de la grilla, a lo largo de la pared suroeste? Dijo Palántides señalando con el dedo. Sí, lo veo. A juzgar por el hedor que la brisa arrastra hasta aquí, ese es el desagüe de las cloacas de Zimbabue. A fin de que sus retretes se vacíen allí, los negros deben de haber construido túneles subterráneos, o tal vez hayan utilizado un sistema que ya existía en ese lugar, pues sospecho que la ciudad está construida sobre las ruinas de otra más antigua. Ahora bien, si hay un hombre en nuestro ejército capaz de introducirse como un gusano por esa reja, nadie como Murcio, ya que es delgado como una anguila y 3 veces más escurridizo. Trocero se rascó la perilla, generalmente muy bien cuidada, pero velluda y llena de barro en aquel momento, y dijo: Comprendo tu plan, amigo mío. En la oscuridad de la noche se abrirá camino arrastrándose hasta el interior, acuchillará o dejará sin sentido a los guardias y nos abrirá la puerta quitando la barra. Ya te he expuesto todo mi plan, noble conde. Lo tienes a tu disposición, y la mejor parte del mismo son las cloacas. Me llena de placer el pensar que ese fastidioso cingario tendrá que sumirse en las heces hasta las narices. Nunca tuve mucho aprecio por estos cingarios desde que sorprendí a un trovador de esa raza en la cama con mi mujer. Aclaro, con mi difunta mujer. Trocero hizo una mueca. Volvamos al campamento para informar al noble Murcio de que el destino lo ha elegido salvador de su rey, dijo con una risita ahogada. Ah, no, de ninguna manera, replicó Palántide, soy yo el que ansío decírselo. Horas más tarde, mientras una rojiza oscuridad se extendía sobre los muros y las torres de Zimbabue, una delgada y grácil figura vestida de negro se deslizó desde el borde de la selva y atravesó el río, nadando silenciosamente. Al llegar a la otra orilla, buscó el maloliente riachuelo que fluía desde la reja por debajo de las toscas paredes. Unas cuantas brazadas más lo condujeron hasta el obstáculo. Por un momento, se detuvo en busca de un acceso. Luego se escurrió adentro y desapareció de la vista. Quizá Murcio poseyera la sangre noble que pretendía tener, o quizá no, pero cuando juraba lealtad a un rey, le servía hasta el fin. 9. La luna roja. La luz fantasmagórica de la luna brillaba oblicuamente sobre las calles de la antigua Zimbabue. Nadie dormía en la ciudad, pues aquella era la noche de la luna roja. Cuando el ominoso cambio se produjese en la órbita celeste, el rey Nenaunir invocaría a su siniestro dios, cuyo altar se teñiría de púrpura con la sangre de los sacrificios humanos, al tiempo que la luna reflejaría el mismo sangriento matiz. Por las estrechas y tortuosas calles de la antigua ciudad pasaban procesiones con antorchas. Los tambores resonaban en la noche oscura y caliente, y se oía en el aire la melodía de cánticos misteriosos. En las mazmorras de Zimbabue, Conan se paseaba por la celda como un felino al acecho. El príncipe Con lo observaba. Él también había contado los días y las noches, basándose en el número de veces que les habían traído alimentos. La noche en que aniquilaron a las huestes de Estigia frente a las garras extendidas de la esfinge negra de Neptu había luna llena en el cielo. Alrededor de un mes y medio, 41 días para ser más exactos, había transcurrido desde entonces. Los maestros de Con se habían preocupado especialmente de que éste conociera bien las fases de la luna, pues algún día iba a reinar sobre un poderoso país de labradores. Por lo tanto, sabía que aquel día habría luna llena, y su padre le había enseñado que nunca se producía un eclipse a menos que la luna estuviera en dicha fase. De manera que aquella noche, a menos que interviniera alguna fuerza desconocida, él y su padre sufrirían una muerte atroz en los negros altares de Dambala. Hasta la profundidad en la que se encontraban llegaba el espantoso redoble de los tambores de la selva, con su ritmo lento y enloquecedor. Miles de salvajes seguidores de Nenaunir iban añadiendo frenesí a su sed de sangre para celebrar con dignidad los ritos que acompañarían la llegada de la luna roja. En más de una ocasión, Conan había probado sus fuerzas contra los barrotes de la celda hasta pelarse las palmas de las manos. Pero, una y otra vez, se vio obligado a aflojar la presión. Los oídos le zumbaban, y tenía la cara congestionada por el esfuerzo. Los barrotes eran demasiado gruesos aún para su fuerza sobrehumana. Los constructores de la celda habían calculado bien, por más viejos y corroídos que estuvieran, aquellos barrotes de más de 1 pulgada de grosor no cederían jamás ante la fuerza de un hombre.
Entonces, la penetrante mirada de Conan distinguió una sombra que avanzaba. No más que un bulto negro, algo más compacto que una sombra, que se deslizaba silenciosamente. Conan se estremeció y miró hacia el tenebroso corredor. Una cara enjuta y lívida se destacaba en medio de las tinieblas. Era un rostro familiar. Murcio, ¿eres tú o estoy soñando? Susurró Conan. En efecto, soy yo, tu súbdito, replicó con voz suave y apagada. ¿Cómo, en nombre de Crom, has llegado hasta aquí? ¿Qué hay de mis huestes? ¿Están acampadas en las cercanías? ¿Y cómo has conseguido colarte por la cloaca? El cingario sonrió preocupado, con el rostro tenso a causa de la excitación, y relató rápidamente en voz baja su aventura. Pero, añadió en tono desesperado, las cloacas que llegaban a las calles más elevadas eran demasiado estrechas para que pudiera introducirme por ellas. Descubrí el sistema de pasajes y lo seguí hasta aquí, pero las salidas están fuertemente custodiadas. Te he encontrado, Majestad, pero he fracasado en mi misión. Me es imposible llegar hasta las puertas de entrada para abrírselas al ejército. Conan iba digiriendo estas noticias. Puede ser que no todo esté perdido, dijo gruñendo. Tienes una ganzúa. Una vez fuera de esta jaula tendríamos al menos una oportunidad para luchar. Murcio extrajo un alambre doblado y comenzó a trabajar con la cerradura. La pálida luz de las antorchas hacía brillar las gotas de sudor que cubrían la frente del noble cingario. Durante unos momentos no se oyó ningún ruido, salvo el de su respiración y el ligero sonido seco del metal sobre el metal. Por fin, Murcio levantó los ojos y con el rostro lleno de desesperación dijo, ni el propio padre Ninus hubiera podido hacer saltar esta cerradura, señor. Creo que está maldita. Conan gruñó. Quizá lo esté. Ese chacal de Estigia es capaz de haber lanzado un encantamiento a la cerradura de mi celda. El taimado demonio sabe que he escapado de más de una prisión. ¿Qué sucede con la cerradura de la celda que hay a mi izquierda? El prisionero que está en ella es un amigo. La figura vestida de oscuro se puso a trabajar en la cerradura de la celda de Envega. El encadenado negro miraba en silencio, impasible. De pronto, con un ruido metálico, la cerradura cedió. Conan, dando rienda suelta a su contenido aliento, lanzó un suspiro de alivio. Murcio penetró en la celda y liberó rápidamente de sus cadenas al destronado rey de Zimbabue. El cingario ayudó al majestuoso negro a salir cojeando al corredor, aunque su delgado cuerpo se doblaba bajo el gran peso de Envega. Conan observó en silencio cómo el imponente negro masajeaba sus propias extremidades para que revivieran. De nuevo Murcio trató en vano de abrir la cerradura de la celda de Conan, y, una vez más, con la ayuda de los otros tres, trató de doblar los barrotes del calabozo, pero sin el menor éxito. Vosotros, los Zimbabweis, habéis construido una sólida puerta de calabozo, dijo jadeando. No importa, lo que no puede curarse debe sufrirse. Pero tú te enfrentas a la muerte, dijo Envega gravemente. Conan se encogió de hombros con expresión feroz. No es esta la primera vez, amigo mío. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Murcio. Ante todo, dame el puñal que llevas al cinto. Estos negros me han dejado casi desnudo, pero al menos no me han quitado las botas. Conan deslizó la larga hoja en su bota derecha. Ahora, ayuda a Envega a salir de aquí. Quizás conozca un camino para escapar por este laberinto así a la superficie. Ayúdalo a encontrar asilo entre aquellos de sus defensores que estén aún vivos. Envega, esta es tu última oportunidad. Si tus amigos pueden alzarse antes de la hora del sacrificio y abrir la reja del sur a mi ejército, sobreviviremos.